Muy buenos días, chicos y chicas, y nos volvemos a encontrar, aunque sea a través de este recurso, para una clase más sobre el teatro, ¿sí? No quiero iniciar esta clase sin esperar que todos ustedes se encuentren bien, sin esperar que todos ustedes estén eh, acatando las indicaciones de las autoridades sobre este problema sanitario que tenemos actualmente en el Ecuador. Que ustedes también sean un aporte importante para sus familias, manteniendo la calma, trabajando, ¿no es cierto? Que no se conviertan en un problema ni una carga, sino más bien, chicos, adelante con los estudios, como escribió la profesora Silvia, ¿no? Es la recta final. Esforcémonos un poquito, entreguemos los trabajos, eh, estudiemos también toda la información que nos están dando nuestros docentes, que es un trabajo extra muchas veces para todos nosotros, ¿no? Y también me imagino para ustedes. Sin más, quiero empezar esta clase que tiene como título el género dramático, la tragedia, la comedia y otros subgéneros, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Pues simple y llanamente interpretar en función de los elementos de los textos literarios y sus características para una mejor comprensión de la literatura, ¿sí? Vamos a hablar un poco de cosas que nosotros ya las habíamos topado, las habíamos analizado antes de que suceda este evento, ¿no? Este aislamiento social, ¿no? Entonces, chicos y chicas, nada más y empecemos para no alargar un poco este video. Entonces vamos a hablar las formas mayores del género dramático, vamos a empezar a hablar del drama, ¿sí? El drama, dejemos claro que es un subgénero literario, ¿sí? Que tiene como objetivo la representación de acciones y obviamente de situaciones humanas conflictivas. El drama. Cuando hablamos de conflicto, inmediatamente, a partir de lo que ya sabemos, nos dirigimos hacia la tragedia, ¿no? Pero vamos a ver cómo el drama también tiene elementos de la tragedia. Entonces, hasta ahí espero que esté claro, ¿no? Es un género literario que tiene como objetivo la representación de acciones y situaciones humanas conflictivas. El drama como tal está concebido ¿para qué? Para la escenificación, para poner en un escenario, ¿no es cierto? ¿A través de qué instrumentos? A través del teatro, ¿sí? De la televisión y obviamente a través del cine. El drama nosotros podemos encontrar en estos tres canales, ¿no? El teatro, la televisión y el cine. Sin embargo, vamos a retomar un poco lo que es en la antigua Grecia. El drama como tal, ¿sí? Era toda creación literaria, ¿sí? Toda creación literaria era conceptualizada en la antigua Grecia como drama. Ojo con este detalle, ¿sí? Eh, ¿Quiénes producían esta creación literaria? Pues obviamente eran unos artistas, los cuales eran conceptualizados o eran nombrados como dramaturgos, ¿sí? Los cuales generaban esta creación o realizaban esta creación literaria a través de qué? A través de los acontecimientos que ellos vivían, ¿sí? O los acontecimientos que a ellos le contaban, ¿no es cierto? Entonces dejemos súper claro que en la antigua Grecia el drama era toda creación literaria, ¿sí? Realizada por unos artistas a los cuales lo llamaban los dramaturgos, ¿sí? Y ellos concebían y desarrollaban un acontecimiento, ¿sí? Hasta aquí espero que quede claro, chicos. Estoy hablando muy rápido, voy a hacerlo más lento para que me entiendan, ¿sí? Ahora, el drama como tal buscaba que representar escenas valiéndose de los actores, obviamente de las actrices y por último también de los diálogos, que de estos elementos nosotros ya hemos hablado, ¿sí? Ojo, el drama es poner en escena episodios o conflictos de la vida de los personajes, ¿sí? Un elemento a tomar en cuenta. El drama no se relata, el drama se representa y escenifica, ¿sí? ¿Y qué es lo que pone en el escenario? La acción o situación, lo cual va a dar como resultado entretejer una historia. ¿Sí, chicos? Esta es la primera parte, ¿no? Un poco entender lo que es el drama. Dejemos súper claro que es un subgénero literario que lo que busca es
representar acciones o situaciones humanas conflictivas, ojo, está concebido para poner en el escenario, ya sea en el escenario a través del teatro, la televisión o el cine. Recordemos que en la antigua Grecia, ¿qué buscaban? ¿O cómo se conceptualizaba el drama? Pues toda creación literaria, ¿no? Quienes creaban, por así decirlo, eran los artistas, a los cuales lo llamaban dramaturgos, ¿sí? Quienes desarrollaban un acontecimiento. Está hecho para representar escenas a través de los actores, actrices y diálogos, y también ponían en estas escenas episodios de conflictos de la vida de los personajes. Recuerden, no se relata, se representa, ¿sí? Y se entreteje una historia. Seguimos, por favor. El drama, como tal, tiene varios subgéneros, entre los cuales vamos a ver los realistas, que son unos ya conocidos, que son la tragedia y la comedia, pertenecen a estos subgéneros realistas. Y también tenemos unos no realistas. Tenemos el melodrama, tenemos también la obra didáctica y también la tragicomedia, ¿no? Pero no son solamente esos. Aparte tenemos también, bueno, ok, dentro de la tragicomedia en la antigua Grecia, especialmente en la época del Renacimiento, ¿sí? Era conceptualizado este tipo de trabajo como comedia trágica clásica, ¿no? La tragicomedia. Pero aparte tenemos otros subgéneros como la farsa, el entremés, el sainete y por último el esperpento. Todos estos son subgéneros del drama. Ahora, ¿cuál era la finalidad de todos estos subgéneros? Simple y llanamente, y vamos a repetir, ¿no? La representación de algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos. Miren, ¿y qué utilizaban? Utilizaban los diálogos, los personajes y el monólogo, que nosotros, estos elementos ya los conocemos, ¿no? Cada uno de ellos ya lo vimos en una clase anterior cuando hablábamos del teatro, ¿no? A partir del siglo XX, existen personas que estaban encargados, algunos especialistas, de ver las diferencias de categorías que existe entre lo que es el drama y lo que es la tragedia. Todos buscaban estas diferencias, ¿no? Y sacaron como conclusión que el drama está constituido por elementos lingüísticos, el texto dramático. Recuerden, chicos, cuando hablaba de lingüística, hablaba de este proceso de comunicación, ya sea oral o escrito, ¿no es cierto? Entonces, miren, el drama como tal, para aquellos especialistas a partir del siglo XX, era los elementos lingüísticos, el texto dramático, ¿no es cierto? Donde no existía o donde había la ausencia del mediador. ¿Quiénes eran los mediadores o el mediador? Pues obviamente los intérpretes y los actores. En el drama, como tal, a partir del siglo XX, eran solamente los elementos lingüísticos. ¿Qué quiere decir? Solo el texto. ¿Sí? No existían los mediadores, que son los intérpretes o los autores, o los actores, perdón. Y había una especie de... no existía la conexión entre el mundo creado o la realidad ficticia, que era toda la historia, y el lector. ¿Sí? Entonces no existía este mediador, solamente existía el texto y quien leía ese texto. En el drama no existen los intérpretes ni los actores, para tomar en cuenta, ¿no, chicos? Y estos elementos, por ser un texto lingüístico, pertenecía al género literario. ¿Sí? Por ser un elemento lingüístico, por ser un texto dramático, pertenecía al género literario. En cambio, en el teatro como tal, escuchen bien, es la concreción del drama. ¿Qué quiere decir? Lo que yo creé, lo que yo escribí, lo que yo pude dar a luz a partir de esa realidad ficticia, ¿sí? Yo lo llegué a plasmar a través del teatro, ¿sí? En otras palabras, a través de la puesta en escena, o la representación, o la interpretación de lo que ya aquí yo escribí, de lo que yo llegué a crear. ¿Sí? Por eso dicen que el teatro es la concreción del drama, ¿sí? Es la escenificación o realización en escenas de lo que yo ya hice acá, ¿sí? Acá hay ausencia de intérpretes y actores, acá en cambio no, ¿sí? Porque ya existe la actuación, existe la escenografía y obviamente existe la música, ¿sí? Entonces, un poco para dejar en claro, ¿no? El drama es simple y llanamente los elementos lingüísticos, el texto dramático. Hay una ausencia de los intérpretes, de los actores, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mediación de esto, de lo que yo creé, el texto y el lector? ¿Sí? Es lo único que existe.
pero no existe la representación en el drama. En el teatro, en cambio, es concretar lo que yo ya elaboré para los expertos en el siglo XX, ¿no? Que es la escenificación o la realización en escenas, ¿sí? De lo que yo creé, de lo que yo llegué a desarrollar a través de la actuación, escenografía y música. Ahora, para hacer un análisis del drama, ¿sí? Como es un texto, como son elementos lingüísticos, obviamente, para hacer un análisis debo fijarme o centrarme en la crítica literaria, lo que no sucede con el teatro. Para hacer el análisis del teatro, obviamente tengo que fijarme en la actuación, la escenificación, la música o los efectos de sonido, ¿no? Con esto terminamos la segunda parte, chicos. Espero que esté claro, ¿no? Seguimos ahora con lo que respecta drama, comedia y tragedia, ¿sí? Debemos partir de lo siguiente, ¿qué es el drama? En términos generales, que ustedes quiero que entiendan esta parte, porque tragedia y comedia ustedes lo tienen sumamente claro a partir de lo que hemos hablado, del material que les he compartido, ¿no es cierto? Entonces el drama son situaciones tensas y pasiones conflictivas, ¿sí? Ya existe conflicto, vemos la relación que existe con la tragedia, ¿sí? Una respuesta emotiva que pueden o no derivar en sucesos trágicos. Relación directamente con la tragedia, ¿no? Vamos a ver en cambio lo que es la comedia. Pues la comedia ustedes ya saben, ¿no? Tratamiento de temas y situaciones más leves que mueven a la risa. Acá nosotros vemos que es la representación de lo que nos sucede, de lo que vivimos a diario, ¿no? Que esto es lo que generaba la comedia, ¿no? Por eso dice temas y situaciones más leves, no tan conflictivas, no tan elevadas como la tragedia, ¿no? Entonces, mire, drama, situaciones tensas y pasiones conflictivas y una respuesta emotiva que puede o no derivar en algo trágico, ¿no? No es una regla como la tragedia, ¿no? La tragedia siempre terminaba con algo fatal, ¿no? Entonces, la comedia acá no es situaciones más leves. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el drama y la tragedia? Pues vamos a ver primero la similitud. Ambos plantean un conflicto doloroso en el drama, igual que en la tragedia. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Pues obvio, el drama como tal está protagonizada por personajes menos grandiosos y más cercanos a la realidad, ¿sí? No vamos a encontrar seres mitológicos, no vamos a toparnos con tantos dioses, ¿no es cierto? Con el poder de los mismos, ¿no es cierto? Acá más bien vamos a ver elementos más cercanos que nosotros más vamos a conocer o que vamos a estar más familiarizados, ¿no? Entonces, miren, chicos, para que sepan la diferencia entre el drama y la tragedia, ¿no? Ahora, tener claro que todos estos se valen de recursos. ¿Y cuáles son los recursos expresivos del drama como tal? Tenemos el diálogo. Ustedes ya saben, chicos, qué es un diálogo. Simple y llanamente el intercambio de ideas o pensamientos entre diferentes personajes. El soliloquio o monólogo. Ustedes saben lo que es el monólogo, ¿no es cierto? Es la interpretación o la reflexión en voz alta de un personaje. ¿Sí? Ese es el monólogo, nosotros ya habíamos visto, ¿no? El mutis, en cambio, indica la salida de escena de un personaje, justo cuando sale el personaje y todo queda en silencio, ¿sí? Quieto, ese es el mutis. Y por último, los apartes, ¿no? Ustedes ya habíamos visto antes que son las palabras de un personaje para sí mismo, suponiendo que nadie más lo escucha. Habíamos hablado en clase que este aparte era como el hablar en voz alta, ¿no? O el representar su pensamiento, lo que piensa el personaje, pero dando a entender que el resto no lo está escuchando, ¿no? Eso ya habíamos visto, chicos. Pero también tenemos los elementos estructurales del drama. Sí, estructuralmente tenemos los actos, que igual, chicos, nosotros ya habíamos visto antes, que se supone una inflexión o una curvatura, por así decirlo, o un cambio de rumbo, ¿sí? En el desarrollo de la historia y que son marcados por la caída del telón, ¿no? Entonces, eso es un acto, ¿sí? Que es cuando cambia un poco la historia, se desarrollan o se ponen en claro que es un acto diferente al otro, ¿no? Y también a veces son la caída del telón. Y también tenemos las escenas, ¿no es cierto? Que en cambio las escenas son parte de los actos, ya habíamos hablado en la última clase, ¿sí? Y cómo nos damos cuenta, porque un acto es una subdivisión interna donde están presentes los mismos personajes y los mismos cuadros, ¿no? Cuando hablamos de los mismos cuadros, de la misma escenografía, la misma música, ¿no es cierto? Entonces, esos son los elementos estructurales de lo que es el drama, ¿no? Chicos,
Hasta aquí esta parte, seguimos por favor. Espero que esté quedando un poco claro, ¿no? La diferencia entre drama y lo que es la tragedia. En la comedia ustedes saben claramente qué es la comedia y qué es la tragedia, ¿no? Y dentro de los recursos, pues ya los hemos visto, incluso estructuralmente hablando, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Entre comedia y la tragedia surge la tragicomedia. Vamos a ver, ¿no? Tragicomedia, ¿sí? Obviamente es un género dramático, prestar atención en esto, ¿sí? ¿Por qué es un género dramático? ¿Por qué pertenece al drama? Porque representa un conflicto, ¿sí? En la antigua Grecia como tal, utilizaban lo que es el drama satírico, ¿no? ¿Sí? Y empezaron a introducir elementos cómicos. Estos elementos cómicos eran representados o eran desarrollados por el coro. Ustedes ya saben qué es el coro, ya habíamos visto antes, ¿no es cierto, chicos? Aquí, como elemento particular en lo que es la tragicomedia, el héroe debe superar obstáculos. Pero alguien me va a decir, pero igual que la tragedia, profe. Y sí, pero miren este elemento importante, pero que al final alcanza su objetivo. Recuerden que en la tragedia muchas veces el personaje principal o el héroe no alcanzaba su objetivo. ¿Sí? No alcanzaba su objetivo. Acá en cambio sí, por eso era la tragedia, ¿no? Acá en la tragicomedia siempre alcanza su objetivo. Ahora, también incluye tonos levemente humorísticos y tiene un final feliz. Entonces, por eso se llama tragicomedia. Recordemos que en la tragedia no existió un final feliz, ¿no? Acá en la tragicomedia sí tiene un elemento feliz, ¿no? Y esta tragicomedia se vio representada en la antigua Grecia y era conceptualizada como la comedia trágica clásica. Yo les dije que en el Renacimiento un poco estábamos viendo esto, ¿no? Ahora, vamos a ver uno de los principales representantes de la tragicomedia. En este caso es Plauto, un autor romano del siglo III a.C. ¿Él qué es lo que hizo? Él fue el primero en utilizar el término tragicomedia, ¿sí? Él daba a entender que la tragicomedia era una especie de híbrido, ¿no? Una especie de fusión entre lo que es la comedia y la tragedia, obviamente, ¿no? Y eso se vio representado, se vio plasmado en su obra El Anfitrión, ¿sí? Seguimos, chicos. Ahora, durante el Renacimiento, los textos clásicos empezaron a la recuperación o empezaron a buscar recuperar que la tragicomedia. Y fue a través de un escritor, Félix López de Vega, ¿sí? Quien lo vemos en este momento, quien se recuperó la tragicomedia. ¿Él qué empezó a hacer? Bueno, él rompió con todos los conceptos tradicionales que se vivía en el teatro, ¿no? La separación de lo que es la tragedia y la comedia. Y él empezó a hacer lo que hizo el anterior personaje griego, ¿no? Perdón, el personaje romano, disculpen, que empezó a hacer un híbrido. Y él empezó a fusionar lo que es la tragedia y la comedia, ¿sí? Y él de pronto generó, ¿sí? A través de su obra, el hacer o buscar que los espectadores lleguen a reír y hasta a llorar, ¿no es cierto? Lleguen hasta a llorar. Entonces, miren, eso hizo nuestro personaje que es Félix López de Vega, ¿no? Romper todos los esquemas que había, unir o fusionar lo que es lo trágico y lo cómico, ¿no es cierto? Y esto dio como resultado un género que pretende hacer reír y llorar al público a la vez, ¿sí? Pero ¿cómo lo hizo? Utilizando situaciones cuyos cambios inesperados y lógicos y explicables y el suspenso va en continuo aumento, ¿sí? Miren estas herramientas, ¿no? Utilizaba situaciones de cambios inesperados pero lógicos y explicables, ¿no? Y el suspenso iba siempre en aumento. Eso ayudó bastante a generar esta tragicomedia, ¿no? También en la tragicomedia la resolución o conclusión de la obra es la consecuencia de actos y situaciones planteadas con claridad, sin ambigüedades, ¿no? Los actos de los personajes son reales, son creíbles, ¿no? O verosímiles. ¿Qué significaba? Que si todo era lógico, todo se podía explicar, ¿no? Y el suspenso iba aumentando y la resolución de la tragicomedia, la conclusión de la obra, se planteaba situaciones claras, sin ambigüedad, el público de pronto lo entendía de mejor manera, ¿no? Y obviamente, si los actos de los personajes eran creíbles, lo que no sucedía en la tragedia, ¿no? Ahora, el teatro, aquí para entender un poco lo que es la tragicomedia, primero el teatro
pretende ser un reflejo de la vida propia. ¿Dónde veíamos eso? ¿En la tragedia o la comedia? Pues obviamente en la comedia, ¿no? Y fusiona también con esto, con la dimensión trágica del ser humano. Eso llegó a lograr o alcanzar la tragicomedia, ¿no? Reflejo de la vida propia y también la dimensión trágica del ser humano. ¿Tienen, chicos? Entonces por eso se llama tragicomedia, ¿no? Fusionar estos dos elementos, la tragedia y la comedia, ¿no? Continuamos, chicos. Recursos de la tragicomedia. Con esto ya terminamos, no estuvo muy larga la clase, ¿no? Tenemos lo que es como recurso de la tragicomedia el sarcasmo, ¿no? ¿Qué es el sarcasmo? Simplemente es una burla muy aguda, ¿sí? Con la cual se quiere dar o se quiere dar o se quiere que se entienda lo opuesto a lo que se expresa, ¿no? Y obviamente es reflejar un desagrado a algo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Me parece súper pleno. El que calla no siempre otorga. A veces no tiene ganas de discutir con idiotas. Fino, muy agudo lo que está diciendo, ¿no? Aparentemente callar significa estar de acuerdo, pero él miren lo que dice, ¿no? A través del sarcasmo, ¿no? Yo me callo no porque esté de acuerdo contigo, sino más bien porque no tengo ganas de discutir, ¿no? Entonces, mire, eso es un sarcasmo, ¿no? Como dice acá, es dar a entender lo opuesto, ¿sí? Y obviamente demostrar un desagrado, ¿no? Lo que ha generado. También tenemos la ironía, es una burla fina y disimulada, ¿sí? Que se considera una crítica indirecta de lo que expone a viva voz. Ahora, ¿qué vemos? Eso aquí de Mafalda me parece simpático, ¿no? Qué ironía que la tecnología, mientras nos acerca a las personas más lejanas, nos aleja de las más cercanas. Es una crítica hacia la tecnología, ¿no? Es una burla también, dar a entender que el objetivo de la tecnología terminó siendo una desventaja hacia los más cercanos, ¿no? Y por último, la parodia, ¿no? Que es burlarse, ¿no? Representar a un personaje, una situación, a través de ridiculizarlo, ¿sí? Sacando sus principales características de manera grotesca, de modo de hacerlas muy evidentes. Y yo tomé uno de los personajes más representativos de la parodia que todos conocemos, ¿no? Que es el Chapulín Colorado. Sí, aunque no lo crean, aquí el Chapulín Colorado es una parodia. ¿Qué quiere hacer? Busca ridiculizar a los superhéroes, ¿no? Un personaje quizá no muy atractivo, no alto, no fuerte, quizá no con muchos superpoderes, pero termina resolviendo algún problema, ¿sí? Eso es una parodia. Llega a ridiculizar a los grandes superhéroes, fuertes, rubios, hermosos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero saca lo mejor de ese otro lado de los superhéroes, ¿no? Bueno, chicos, con esto quiero terminar esta clase. No estuvo muy larga. No estaba tampoco complicada porque ustedes la mayoría de estos elementos ya lo habían visto, ¿no? Conmigo sin más, espero que sigan estudiando, trabajando. Un gusto y hasta la próxima.